La distancia de un punto a una recta. Nosotros hemos venido hablando de las diferentes formas en que podemos obtener las ecuaciones de la recta, cómo representarlas en el plano a partir de la información que podemos manejar con las ecuaciones. Pero vamos a avanzar un poquito más añadiendo otro elemento que sería un punto, el cual vamos a relacionar con la posición de la recta en el plano. La distancia que se mide de un punto a una recta siempre será la distancia mínima que lo separa, ¿sí? ¿Por qué decimos que la distancia mínima? Vamos a observar esta figurita. Y si yo observo desde el punto A hacia la recta B, yo puedo medir en cualquier dirección la distancia. Si tomara una regla, yo puedo medir en cualquier dirección esa distancia. Pero vamos a observar que dependiendo de la posición en la que yo mida esa distancia, pues a veces será más grande o a veces será más pequeña. Entonces, vamos a considerar nosotros que la distancia del punto a la recta siempre va a ser la distancia mínima que se pueda medir. ¿Cuándo o dónde va a estar esa distancia mínima? Siempre la distancia mínima se va a presentar cuando se mida de manera perpendicular desde la recta hacia el punto o al revés, desde el punto hacia la recta, pero formando un ángulo recto con esta. En ese momento tendremos nuestra distancia mínima. Entonces, vamos a utilizar una fórmula que nos va a ayudar a hacer este cálculo porque lógicamente estamos hablando de geometría analítica, o sea, lo que quiere decir que mediante análisis y procedimientos matemáticos debemos de obtener los resultados, no físicamente, ¿sí? Entonces, nos vamos a auxiliar de una fórmula que es esta para obtener la distancia de un punto a una recta. Si vamos a analizar un poquito esta fórmula y vamos a notar que en la parte superior tenemos un valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque siempre nuestras distancias, estamos nosotros acostumbrados físicamente a que nuestras distancias siempre se miden positivas, ¿verdad? Desde cero hasta lo que nos indique nuestro instrumento de medición. Entonces, por eso vamos a considerar inicialmente siempre nuestras distancias positivas. Y en la parte superior, en el numerador de esta fórmula, tenemos A, X1, B, Y1 y C. A, B y C pues son los coeficientes de nuestra recta, los mismos que forman parte de este radical en el denominador, coeficiente A, coeficiente B de nuestra recta. X1 y Y1 serán las coordenadas del punto hacia el cual queremos nosotros obtener nuestra distancia. Entonces, como podemos ver en esta fórmula, nosotros vamos a sustituir y a reemplazar absolutamente todos los elementos, por lo cual el resultado que vamos a obtener de esta fórmula es una magnitud escalar, es decir, es un número. Es un número que nos va a determinar efectivamente la distancia de esta recta hacia el punto, perdón. Vamos a verlo con un ejemplo. Calcula la distancia desde la recta 5x menos 12y menos 10 igual a 0 hasta el punto 4,3. Representarlo gráficamente. Entonces aquí tenemos el punto y la recta entre los cuales queremos calcular la distancia que los está separando. Vamos a utilizar nuestra fórmula sustituyendo los valores. Recordemos que vamos a utilizar los coeficientes de esta recta con todo y sus signos y las coordenadas del punto. Entonces, al hacer nuestra sustitución aquí, vamos a tomar A, B y C de la ecuación y X y Y del punto. Entonces tenemos A en la recta que es 5,
Sustituimos tanto arriba como abajo. La x1 del punto, que es 4. B de la recta, el coeficiente que es menos 12. Sustituimos tanto arriba como abajo. La y1 del punto, que es 3. Y por último, la c, que es menos 10. ¿Sí? Y entonces, pues solo vamos a hacer las operaciones, las cuentas que aparecen ahí. De tal manera que 5 por 4 es 20, menos 12 por 3 es menos 36 y menos 10. Abajo 5 al cuadrado es 25, menos 12 al cuadrado es 144. Y haciendo esta operación de aquí, nos va a quedar menos 26 entre la raíz de 169. El valor absoluto de menos 26, o sea, 26 entre la raíz de 169, que es 13. O sea, me va a quedar 26 entre 13, lo que quiere decir que la distancia entre el punto y la recta es de 2 unidades. 2 unidades de longitud. Como no sabemos, no me dieron ninguna referencia, ahora si está en centímetros o en milímetros o en metros o en pies o en qué, pues simplemente indicamos que son 2 unidades. Vamos a obtener nuestra gráfica. Primero necesitamos dibujar la recta, entonces vamos a obtener 2 puntos para poder graficar la recta. Vamos a recordar que siempre para graficar una recta en el plano necesitamos conocer 2 puntos por donde pase o un punto y su pendiente. Entonces la manera más sencilla de hacerlo, según vimos en la sesión anterior, es obtener los puntos donde esta recta se cruza con los ejes. Es la más sencilla porque lo puedo hacer directamente con sus coeficientes. Entonces, para el lugar donde cruza el segmento de las X, vamos a utilizar menos C sobre A. Pero C vale menos 10, entonces menos C sería 10 y A 5. ¿Sí? Vuelvo a repetir, se volvió positivo porque tenemos signo negativo en la fórmula y signo negativo en el coeficiente. Entonces tenemos que el cruce con el eje X va a ser en 2, donde la X vale 2. Vemos el cruce con B. Para el cruce con B va a ser en menos C entre B. De nuevo, el 10 se vuelve positivo y B vale menos 12. Menos 12. Entonces tenemos menos 5 sextos. Ubicamos estos puntos en el plano y pues sabemos que justamente por ahí pasará nuestra recta. Ahora dibujamos el punto 4,3. 4,3. Y auxiliándonos con una escuadra, vamos a dibujar el segmento que une el punto C con la recta, pero tenemos que hacerlo de manera perpendicular, que forme un ángulo recto. Entonces, por eso requerimos auxiliarnos de una escuadra y vamos a ponerlo para que nos quede así. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestra gráfica y la representación de la distancia con su valor que calculamos previamente. Siguiente ejemplo. ¿A qué distancia del origen pasa la recta 4x menos 3y más 15 igual a 0? Vamos a utilizar nuestra fórmula, igual que hicimos anteriormente. Tenemos aquí oculta la información porque me dice a qué distancia del origen, o sea que al decirme que es el origen, ahí me están dando las coordenadas del punto del cual quiero tomar la distancia, pues que todos sabemos es 0,0, ¿sí? Las coordenadas del origen.
Entonces vamos a usar los coeficientes de esta ecuación y las coordenadas 0, 0 para sustituir. Tenemos nuestra fórmula y haciendo nuestra sustitución, los coeficientes a es 4, lo ponemos 4 arriba, 4 abajo, y la x que en este caso valdrá 0. Luego para b es menos 3 y menos 3. Sustituimos y sustituimos la y que también vale 0. Y por último, c, que vemos en nuestra ecuación, que es 15. Entonces tenemos en esta ocasión que al ser el punto 0, 0, estos primeros dos términos se van a volver 0, van a desaparecer. Y me va a quedar únicamente 15 entre 4 al cuadrado, que es 16, menos 3 al cuadrado, que es 9. O sea, 15 entre la raíz de 25. La raíz de 25 es 5, por tanto, 15 entre 5 da como resultado 3 unidades de longitud. ¿Sí? Esto quiere decir que la recta se encuentra a 3 unidades de distancia del origen. Si dibujamos la gráfica, bueno, obteniendo los valores de las intersecciones, tenemos para A menos 15 entre 4, ¿sí? Lo pongo en decimales para aproximarlo a la gráfica. Vemos que sería aquí, más o menos. Y para B, menos 15 entre menos 3, que es B. Entonces me va a dar 5. Ponemos el punto, por ahí pasa nuestra recta. Y bueno, el origen pues es 0, 0. Lo marcamos, lo señalamos. Y de la misma forma anterior, auxiliándonos con una escuadra, vamos a dibujar nuestra distancia de manera perpendicular hacia la recta. Entonces me quedará algo como esto, ¿sí? Donde indicamos nuestra distancia, en este caso, al origen. Bien. En geometría analítica hablamos también de la distancia dirigida de un punto a una recta. ¿Qué quiere decir esto de la distancia dirigida? Cuando es importante para nosotros saber la posición del punto en relación a nuestra recta, entonces hablamos de la distancia dirigida. La distancia dirigida nos va a servir para ubicar si nuestro punto se encuentra por arriba o por debajo de la recta. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, porque esa dirección de la distancia nos los va a indicar el signo que obtengamos al final de nuestro cálculo, ¿sí? De tal forma que si las distancias son positivas, si la distancia que calculo de manera dirigida es positiva, quiere decir que el punto está por encima de nuestra recta. Pero por el contrario, si la distancia dirigida calculada es negativa, quiere decir que entonces el punto se encuentra en la gráfica por debajo de nuestra recta, ¿sí? Entonces esto simplemente es una interpretación que nos va a servir para determinar si el punto está por arriba o por debajo de nuestra recta, sin necesidad de que podamos observar la gráfica. La fórmula para calcular la distancia dirigida vamos a observar que es prácticamente la misma. ¿Qué diferencias tiene? Que en el numerador no existe el valor absoluto. Aquí no están las barras del valor absoluto. Y en el denominador, en el radical, tenemos la posibilidad de elegir el signo que le vamos a asignar, si es más o menos.
De tal manera que, ¿cómo vamos a saber qué signo le debo de poner yo al radical? Bueno, es simple porque le vamos a asignar siempre el signo que tenga nuestro coeficiente b. ¿Sí? Ese es el signo que le vamos a poner al radical. Vamos a aplicarlo en algún ejemplo. Calcular la distancia dirigida de la recta 4x menos 3y menos 18 igual a 0 y el punto 1, 2. Igual que hicimos anteriormente, pues vamos a sustituir en la fórmula los coeficientes de la ecuación y las coordenadas del punto. La A es 4, la cambiamos. La B es menos 3, cambiamos menos 3. Y la C es menos 18, entonces ponemos menos 18. Las coordenadas de X y Y son 1, 2, entonces los sustituimos 1 y 2. ¿Sí? Notamos que el signo ponemos negativo porque nuestro coeficiente B en la ecuación es negativo. Entonces, vamos a hacer ahora nuestras operaciones que quedaron, que eso es bastante sencillo. Y vamos a tener 4 por 1 es 4, menos 3 por 2 es menos 6 y menos 18. Abajo tenemos menos la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, y menos 3 al cuadrado, que es 9. Haciendo esta operación, me va a quedar entonces menos 20 entre menos la raíz de 25, o sea, menos 20 entre menos 5. Menos entre menos va a dar más, y 20 entre 5 me da 4. Lo que quiere decir que la distancia es de 4 unidades, la distancia positiva. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra por arriba de la recta. Vamos a observarlo en la gráfica. Para dibujar la gráfica, pues lo mismo, ¿verdad? Obtenemos los puntos de intersección con los ejes de la forma en que ya hemos visto, ya conocemos, ya no me voy a detener mucho aquí. Hacemos la sustitución, menos C entre A, menos C entre B, y obtenemos las intersecciones que representamos en la gráfica. Por esos puntos hacemos pasar nuestra recta y lo que nos falta es ubicar el punto al cual estamos calculando la distancia, que en este caso es 1, 2, el punto 1, 2, y trazamos con una escuadra nuestra distancia. Recuerden que es importantísimo, la distancia siempre es perpendicular. Entonces, en la representación de la gráfica también tiene que verse y ser perfectamente perpendicular. Y ponemos el indicativo de su valor, ¿verdad? La distancia igual a 4. Y ya tenemos entonces la distancia dirigida. Como podemos comprobar, efectivamente el punto está por encima de la recta. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Profe, ¿podría regresarlo? No terminé de copiar.
Recordamos, mientras tanto, que la importancia precisamente de la geometría analítica es, como nos damos cuenta, cómo desde el momento de la interpretación de los signos, yo ya puedo saber la posición relativa de este punto con respecto a la recta, ¿sí? No necesitábamos ver la gráfica para saber que estaba arriba. Y ese es el objeto de la geometría analítica, que nosotros vamos a interpretar los elementos matemáticos, los modelos, en relación a su representación gráfica sin necesidad de verla, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Ejemplo 4. Calcular la distancia de la recta menos 3y menos 24 igual a 0 y el punto 1,2. Hacemos lo mismo. Aquí solamente cuidado con esto porque no cambié estas coordenadas. Vamos a escribírselas ahí para que no se vayan a ir con la finta. Este es 1, 2. Ahora es el punto, las coordenadas de nuestro punto. Bien, entonces hay que tener cuidado aquí porque nuestra ecuación, si la observamos, no está completa. No tiene coeficiente A, lo que quiere decir que el coeficiente A vale 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer la sustitución en nuestra fórmula teniendo ese cuidado, esa precaución. Y entonces la A vale 0, cambiamos la A por 0. La X vale 1, la X de nuestro punto. Luego B, que es menos 3, sustituimos arriba y abajo. Y la Y, que vale 2. ¿Sí? Tenemos el coeficiente C, que vale menos 24. Hacemos las operaciones, 0 por 1 pues se va a ir, me va a quedar nada más menos 6, menos 24, entre menos, recuerden que este signo lo tomamos del coeficiente de B, ¿sí? Y menos 3 al cuadrado pues es 9. Entonces esto quiere decir que es menos 25, menos 30, perdón, entre menos la raíz de 9, o sea, entre menos 3. Menos 30 entre menos 3 quiere decir que la distancia es de 10 unidades. Al ser de 10 unidades y positiva, quiere decir que esto se encuentra por arriba de la recta, ¿sí? Aquí yo copié mal el dato, vamos a ponerle 10 unidades. ¿Sí? 10 unidades. Vamos a verlo en nuestra gráfica. Y aquí hay una pequeña variable porque es una pequeña diferencia, puesto que no tenemos el coeficiente A, entonces quiere decir que no tenemos intersección con el eje X, solamente tenemos intersección con el eje Y. Y podemos entenderlo de cualquiera de las dos formas, calcular su intersección, como hemos hecho anteriormente, o simplemente despejar, ¿verdad? Nuestra ecuación y nos quedará lo mismo, o sea, menos C entre B, es lo mismo, si lo veo como despeje, va a quedar igual. Quiere decir que 24 entre menos 3, esto es menos 8, lo que quiere decir que mi recta va a cruzar al eje Y en menos 8. Y como no cruza al eje X, pues entonces es paralela al eje X. Por tal motivo, bueno, ahorita vamos a ver cómo queda la recta.
Ya sabemos que tenemos que poner el punto 1, 2 también. Mi recta va a pasar por menos 8, paralela al eje X, ¿sí? Y vamos a poner nuestro punto ahora sí, el 1, 2, 1, 2. Y vemos que tenemos aquí nuestra distancia. Aquí como la distancia es paralela al eje Y, podemos corroborarlo incluso contando, ¿verdad?, nuestras unidades. Y vamos a ver que tenemos exactamente las 10 unidades. Entonces trazamos de manera perpendicular a la recta y le ponemos el indicador de su valor. Tenemos ya también nuestra gráfica. Ejemplo 5. Calcular la distancia entre las rectas 2x más y menos 3 igual a 0 y 4x más 2y más 1 igual a 0. Aquí me piden calcular la distancia entre dos rectas, ya no entre un punto y una recta. Pero recordemos que una recta pues no es otra cosa que una sucesión continua de puntos que entre sí van manteniendo la misma pendiente, ¿sí? Luego entonces yo lo único que necesito conocer es un punto de alguna de ellas para poder calcular la distancia hacia la otra recta. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a ubicar un punto o obtener las coordenadas de un punto de cualquiera de estas rectas, ¿sí? Para este caso, yo voy a obtener primero un punto de esta primera recta. Puede hacerse en el orden al contrario, ¿verdad? Podemos utilizar esta. Pero bueno, yo aquí ya preparé la presentación utilizando esta. Entonces, ¿cómo encontramos las coordenadas de un punto? Bueno, recuerden que si un punto satisface el modelo matemático, quiere decir que pertenece al lugar geométrico. Entonces, vamos a obtener coordenadas de un punto que satisfagan esta ecuación y ya sabremos que es un punto de la recta. Vamos a darle un valor, vamos a suponer un valor cualquiera para la variable, también cualquiera de ellas, y por despeje obtendremos la correspondiente pareja ordenada, ¿sí? Entonces, si yo digo que la x vale 0, suponiendo que la x vale 0, ¿y por qué 0? Pues porque es más fácil, ¿verdad? Se elimina esto, y entonces nada más me queda despejando que y es igual a 3, ¿sí? Porque al sustituir esta primera parte se elimina, entonces ya nada más me queda y igual a 3. Y ya tengo entonces un punto que es como coordenada 0, 3 y que pertenece a la recta 2x más y menos 3, ¿sí? Entonces ahora sí, voy a buscar entre este punto y la otra recta la distancia. Aquí es importante tener presente eso, ¿eh? Tengo que utilizar la otra recta para sustituir en la fórmula de distancia. Si yo utilizo la misma recta y utilizo el punto que está sobre la recta, pues obviamente no hay distancia entre ellos, por tanto, todos mis elementos de la fórmula se van a anular y me va a dar 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestra sustitución en la fórmula que ya conocemos. Y sustituimos A, que es 4, B, que es 2, y C, que es 1, ¿sí? 4 de nuevo, y 2, A y B. Las coordenadas que hallamos, X0 y Y3. Haciendo estas cuentecitas de aquí, vamos a tener 4 por 0 se va, me queda 2 por 3 que es 6, más 1, entre 16 más 4. O sea que tenemos 7 entre la raíz cuadrada de 20. Esto, a diferencia de los ejemplos anteriores, no nos da exacta la raíz. Esto va a suceder la mayoría de las veces, ¿eh? Que la raíz no me dé exacto. Y sabemos que si la raíz no es exacta, pues va a ser un número irracional. Pero pues no hay otra forma, tendremos que ponerlo
4.47 y entonces 7 entre 4.47 tengo 1.57 unidades. ¿Sí? Si yo lo dejo así, mi mente no alcanza a distinguir qué tan grande o tan pequeña es esta distancia. ¿Sí? Nuestro cerebro está acostumbrado a manejar este tipo de expresiones y entonces sí podemos hacernos una idea clara de qué tan cerca o tan lejos están estas rectas, ¿sí? Entonces vemos que las separa una distancia de 1.57, ¿ok? En este caso no nos afecta tanto, aunque tomé la fórmula de la distancia dirigida, pero en realidad como las dos son rectas, pues no es tan relevante cuál está arriba o cuál está abajo, ¿sí? Lo que sí es importante considerar que las rectas, para que podamos considerar distancia entre ellas, es que tienen que ser paralelas. Si no son paralelas, ¿qué quiere decir? Que se van a cruzar. Y como siempre la distancia es la distancia mínima, pues al cruzarse ahí tienen una distancia mínima de ¿cuánto? Pues de 0, ¿sí? Y entonces no funcionaría ahí no sería real, vaya, nuestro cálculo si lo hiciéramos sin que fueran las rectas paralelas. ¿Cómo asegurarnos de que las rectas son paralelas? Pues podemos comprobar sus pendientes. Nosotros ya hemos visto en la clase anterior cómo podemos obtener aquí directamente de los coeficientes de la pendiente haciendo menos a entre b. Vamos a graficarlas para que observemos en la gráfica su posición. Y aquí lo que tenemos que hacer es por separado, ¿verdad? Trabajar para obtener las intersecciones de cada una de las rectas. Entonces, para la primera recta serían 4, 5 y 3. Y entonces la dibujamos. Perdón, no es 4, 5, es 1, 5. 3 entre 2 es 1.5. Vamos a ponérselo aquí. 1.5, sí, ahí está, 1.5. Y 3 y ponemos por ahí la recta. Y para la otra, tomamos sus coeficientes y vamos a ver que A es 0.25, que B es menos 0.5, ambos negativos. Los ubicamos y hacemos coincidir por ellos la recta, ¿sí? Y como podemos observar, estas rectas son paralelas, nunca se van a cruzar. En cualquier lugar podemos nosotros señalar nuestra distancia. La única condición que sea perpendicular. Si lo hago perpendicular a una de ellas, automáticamente quedará perpendicular también a la otra, ¿sí? Y pues le ponemos el valor de la distancia que calculamos. Bien, son nuestros ejemplos que tenemos para el día de hoy.